espera en la revista de Opinión Democracia. (6:37) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la doctora Paulina Araujo, una reconocida jurista, penalista, académica, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Lo hemos invitado para que nos haga reflexiones desde una visión profesional, desde una visión de los hechos ocurridos con el caso del asesinato de la abogada María Belén Bernal, y ya la presencia en el Ecuador, en una cárcel en Guayaquil, del exteniente de policía Germán Cáceres, quien llegó al país entregado por la Interpol, y también los reclamos que hay desde la familia respecto de este caso. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ve esta perspectiva una vez que la Fiscalía deberá avanzar con el proceso y también el juez respectivo en este caso? Doctora Paulina Araujo, muy buen día. Bien, vamos a dialogar con la doctora Paulina Araujo sobre el caso Germán Cáceres, quien llegó primero a Quito en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, escoltado y esposado, cubierto por la Interpol, que colaboró en este hecho. Doctora Paulina Araujo, muy buen día. ¿Cuál es su primera reflexión respecto de este caso una vez que Germán Cáceres, el principal acusado del femicidio, se encuentra ya en una cárcel del país en la ciudad de Guayaquil? Muy buen día. Muy buen día, un saludo muy cordial para usted, Miguel, y toda la audiencia de Radio Democracia. Pues bien, ya está aquí el señor Cáceres y el proceso tiene que seguir. Y al indicar que el proceso tiene que seguir, ¿qué etapa es en la que estamos? Se llama instrucción fiscal. Esta etapa está al concluir y no puede durar más de 120 días, que si no estoy mal, estos terminan el 14 de enero. El 14 de enero de este 2023 termina la instrucción fiscal. Entonces, ¿qué se esperaría? Que Fiscalía ahora ejerza la acción penal y acuse a las 3 personas que ha conectado con la investigación. Es decir, a Germán Cáceres, a este señor Alfonso Camacho y a la cadete Jocelyn Sánchez. Cuando Fiscalía hace la acusación, se esperaría que el juez que esté en esa audiencia los llame a los 3 a juicio. Ahí estaríamos con una siguiente etapa. Y la que vendría luego ya no la va a conocer ese juez, sino que todo va a ser remitido a un tribunal de garantías penales para que se lleve a cabo la audiencia de juicio, la audiencia de juzgamiento, que es de la cual tendremos la primera sentencia, ¿no? Sea condenatoria o ratificatoria de inocencia de alguna de las personas, si así considera el tribunal, y será recién la primera sentencia, porque luego habrá un recurso de apelación y con posterioridad del recurso extraordinario de casación, ¿no? Es decir, estamos arrancando el proceso penal. Doctora Araujo, con estas consideraciones, ¿la Fiscalía tendría que acelerar su actuación y luego la formulación de cargos? Lo que pasa es que la Fiscalía, yo entiendo, ya en estos 120 días, ha recabado los suficientes indicios, y tenga presente que al primero que le formuló cargos fue a Germán Cáceres, ¿sí? O sea, el caso arranca con la idea del señor Germán Cáceres. Yo entiendo que en estos días presentarán, obviamente, y como tendrán que hacerlo luego cuando se pida la audiencia preparatoria del juicio, todos los indicios recopilados que indican que el señor
tuvo que ver algo con ¿no? Directamente con el femicidio de la colega María Belén Bernal. O sea, no es tanto de correr el tiempo de Fiscalía, porque yo entiendo que ya en 120 días Fiscalía ya lo hizo. No en vano tiene claro cuáles son las 3 personas contra las cuales se formularía la eventual acusación, ¿no? Y el juez llamaría a juicio. Doctora Araujo, no ha habido, encontramos contradicciones porque hay que recordar que antes de que se fugue el teniente Germán Cáceres, él fue a hacer una declaración preliminar ante la Fiscalía, estuvo retenido 8 horas, luego le soltaron y se fugó. Esa fue la historia. Sin embargo, él hizo las primeras declaraciones en donde luego, pese a admitir una de las involucradas, la cadete, luego la cadete se retractó y dijo que no era así, que le presionaron. Aquí pudiera, en una investigación exhaustiva, encontrarse contradicciones con los actores vinculados a este femicidio. Totalmente. Usted, mire, trayendo a colación lo que usted precisamente señala. El señor Cáceres, la primera vez que él va a la Fiscalía, va a mentir. Si bien son versiones libres y sin juramento, pero cuando no hay juramento y se miente ante una autoridad hay falso testimonio. Él se inventa una trama que le ha dejado al esposo en un sitio para que tome un taxi, que han peleado y de ahí ya no sabía nada de ella y que él supuestamente estaba denunciando la desaparición. Luego nos damos cuenta que eso no fue así. Entonces, es evidente que en todo este tiempo de investigación, primero estuvo una investigación previa, luego ya arrancó la instrucción fiscal. Es ahí donde todo lo que se ha dicho y lo que se ha encontrado se ven concordancias, contradicciones, y solo así la Fiscalía puede formar un juicio de qué es lo que pudo realmente ocurrir. Porque la gente miente. Usted ve de la cadete Jocelyn Sánchez, en su primera versión dice una cosa, luego en la siguiente cambia totalmente todo. Entonces ahí está la inteligencia de las autoridades de la Administración de Justicia Penal para, más allá de lo que digan las personas, ver todos esos indicios materiales. Se hizo el reconocimiento del lugar de los hechos, como para encontrar lo que se llama procesalmente la verdad histórica de los hechos. Doctora Paulina Araujo, para que usted tenga la bondad de comentar, le voy a presentar unos audios. Primero, el señalamiento que hace el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre el caso. Gracias al gobierno de Colombia, a la policía colombiana, a la Fiscalía de Colombia, y gracias al gran esfuerzo y trabajo de la Policía Nacional del Ecuador y de la Fiscalía del Ecuador. Se ha trabajado en equipo, ahí están los resultados, y lo más importante para mí es darle una respuesta a la madre de María Belén Bernal. Ella lo que quería es lo que ha sucedido, que se lo capture al presunto responsable, se lo someta a la justicia y en caso de confirmarse, que reciba el castigo que corresponde. ¿Cuál sería la función judicial? Que la función judicial tiene que actuar. La Fiscalía está actuando, la función judicial tiene que estar a la altura de la policía, la Fiscalía y del gobierno. Y bueno, pues estamos respondiendo, como digo yo, a esa aspiración de una madre que quería justicia para tener paz. Bueno, va a tener lo que ella quería porque nos preocupamos de cumplir esa promesa que le dimos cuando yo hablé con ella hace algunos meses atrás. Bien, vamos con el testimonio, uno de los testimonios últimos que diera la madre de María Belén Bernal, la señora Otavalo, por favor. Bueno, la teoría de que sea un crimen de Estado, eso la define también la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, siempre debemos pensar y debemos tener esta teoría que es la responsabilidad absoluta del Estado. Mi hija fue asesinada dentro de una institución policial donde supuestamente se forman a las personas que nos dan seguridad. ¿Quién le sacó de ahí? ¿Quiénes fueron los autores? ¿Quiénes fueron los cómplices? Y después de 10 días encontramos a mi hija enterrada en el Cerro Casitagua. Estamos haciendo ya la acusación particular en contra de Germán Cáceres y de otro implicado también, a fin de que
ya la verdad empiece a salir y que los procesos jurídicos sean transparentes. Sí. Lastimosamente no existe aquí todavía la figura de feminicidio. Feminicidio es otra figura. Eso es porque a mi hija la mataron dentro de la Escuela Superior de Policía. Doctora Paulina Araujo, descríbanos, dada su amplia experiencia, pudiera, aunque esto se establecerá en el proceso, sabemos, pero conceptualmente, ¿pudiera haber espacio para un crimen de Estado que hemos leído tanto sobre el tema, hemos escuchado a reconocidos penalistas? El crimen de Estado se entiende que esto fue planificado, organizado desde el Estado, o es un femicidio, como establece el Código Orgánico de la el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que rige desde el 2014. Por favor, ilústrenos. Sí, a ver, yo creo que se confunden varios criterios. Un delito cometido en el Estado y por un agente estatal, que el crimen de Estado. Son dos cosas distintas. El crimen de Estado, como usted bien lo ha señalado, es cuando se prueba, no solo se piensa que fue así, sino que se prueba que absolutamente todo el Estado, con todas sus autoridades, planificaron, prepararon, ejecutaron y llevaron adelante el delito. ¿Sí? Ahora, ¿qué sí tiene responsabilidad el Estado ecuatoriano en el femicidio, conforme ya delimitó el delito la Fiscalía dentro de este proceso? La obligación del Estado ecuatoriano es que los órganos de justicia respondan bien, de manera transparente, celera, igual, que la justicia haga su papel y llegue a determinar quiénes fueron los responsables, les imponga la pena privativa de libertad, que va aparejada de una multa, y no faltaba más también la reparación integral, ¿sí? O sea, hay ciertos conceptos que podrían parecer iguales, pero no lo son. Y yo pienso que ahí yo hilvano con lo que también escuchamos del presidente de la República, que también no estoy de acuerdo con ciertas afirmaciones que hace él, que ahora sí ya se ha cumplido con la madre. Como que haberle encontrado a este señor fue el trofeo y tome señora, ahí está mi compromiso. Cuando créame que yo anhelo que de aquí en adelante ya se tomen medidas preventivas de estos delitos. No ganamos nada, créame, aún trayéndolo al señor Cáceres, que le dicten sentencia a él, a las otras personas que cumplan la pena, si no va a haber cambios en la estructura de cómo se está manejando la escuela de policía, por ejemplo, o cómo se está formando, y ya no solo a policías, sino también a todos los ecuatorianos, sea para respetar toda vida de hombre y mujer, pero también romper prejuicios de que se crea que una mujer tiene que asumir tal o cual rol, ¿no? O sea, el asunto es muchísimo más amplio. Y esto de la colaboración también que le escuché en el audio que usted nos puso del presidente de la República, que ha sido un gran trabajo de la Fiscalía de Colombia, coordinada con autoridades ecuatorianas, sí. O sea, sin lugar a dudas es bueno, pero es bueno dentro del doloroso caso, ¿no? Es bueno ya traerlo a la persona que dé la cara y responda a la justicia. Pero ojalá, no es el único caso. ¿Cuántos casos emblemáticos y así de dolorosos hay en el país vinculado con delitos? Y el Estado ya debe poner en marcha una política criminal preventiva, prevenir los delitos. Y así se dan, hay que sancionarlos a todos por igual. Y mire que solo hemos reflexionado de uno de los procesos, que es el femicidio, pero hay otro. Y de ese otro, ahora sí tenemos que esperar que avance. ¿Cuál es el otro? Se llama fraude procesal. ¿Cuándo hay fraude procesal? Cuando usted ve que hay personas que le favorecieron a los autores del delito, le ayudaron a ocultar huellas, ocultar pruebas, limpiar la escena del delito, o quién sabe incluso ayudarle a huir, que se ponga a buen recaudo el señor Cáceres. Eso de favorecer a personas que han delinquido es fraude procesal. Y eso también queremos saber si es que pasó. El Estado ya lo niega tajantemente, cuestión que yo creo que
Solo Fiscalía, avanzando en investigaciones, podrá validar o descartar. Pero no porque se ha colaborado ahora y un trabajo conjunto de Policía Ecuatoriana, Policía y Fiscalía Colombiana, es que debemos descartar de plano que el señor Cáceres no tuvo ayuda después de cometer el delito. Insisto, eso no estaría correcto afirmar, ya ven, no, nadie le ayudó. Tranquilidad, eso lo verá la Fiscalía y esperemos lo haga. Es decir, camine jurídicamente el femicidio, pero también el proceso por fraude procesal. Eso también será hacer justicia, ¿no? Es decir, femicidio y fraude procesal, pero el tema del crimen de Estado quizás es mucho más complejo probar, que desde el Estado se planificó esto. Doctor, hay que tener mucho cuidado en el manejo de los términos, claro, especialmente en por esto. Por eso le digo, penalmente y aplicando el COIP, norma ecuatoriana, femicidio y fraude procesal. Femicidio ya tenemos el proceso penal iniciado, está al concluir en estos días la primera etapa y se espera que Fiscalía acuse, un juez llame a juicio y luego un tribunal de garantías penales dicte sentencia. Un delito. Otro delito, el fraude procesal, no está iniciado todavía el proceso per se, hay una investigación previa, pero quizás ahora sí el señor Cáceres nos va a dar insumos de quién pudo haberle ayudado. Puede ser que nadie, y lo hizo solo. Cuestión que vea, hasta para bajar un cadáver se necesita que alguien le ayude. O sea, ese tipo de delito solo no se comete, y menos con esa habilidad de que él al día siguiente entra, sale de la escuela de policía, se da el lujo de ir, mentir a la Fiscalía. Aquí hay algo de actos de favorecimiento a él por parte de ciertas personas. Y eso tendrá que investigar la Fiscalía, fraude procesal. Lo que ya le había dicho antes, al menos a mi criterio, porque hay criterios diferentes. Crimen de Estado hay cuando todo el Estado, todas sus autoridades se confabulan para cometer el delito. ¿Sí? Ahí yo lo creo, por el momento, como están las cosas, que se podría establecer aquello. Ya en el ámbito internacional, que eso es otra cosa, yo estoy hablando con COIP y aplicación de norma penal ecuatoriana. Ya en el ámbito internacional, si es que estos procesos de femicidio, de fraude procesal no avanzan, ojalá el señor Cáceres no vaya a ser que mágicamente le den un habeas corpus de aquellos famosos que buscan favorecer a los delincuentes. De ahí que ojalá la pulcritud, transparencia en este y en todos los casos realmente brille, pero ya le digo, yo no pienso que esto es triunfo ni limpiada de cara de ninguna institución ni de nadie, porque aquí murió una persona y murió en un lugar a cargo del Estado, y no solo un lugar a cargo del Estado, un lugar de educación, ¿sí? No en vano el delito de femicidio tendría agravantes. No solo tendría la pena de 26 años, sino que subiría más o menos a 34 años, 6 meses. Muy claro nos ha ilustrado, doctora Paulina Araujo. Ahora, dado que el tema es extremadamente delicado, y usted ha sido absolutamente clara en la descripción de lo que es un crimen de Estado, de lo que pudiera ser un femicidio, o el proceso por fraude procesal, porque mucho se está hablando de esto, y con todo el respeto y consideración, y lo hemos dicho, así como hay respetables juristas, abogados, penalistas, laboralistas, en general abogados, también hay de lo otro que buscan por fines económicos, por ejemplo, el argumento para que se establezca un crimen de Estado. Y en esto, de buena fe, caen los perjudicados. El caso de la madre de María Belén Bernal. Y voy a citarle, porque este es un testimonio público en las redes sociales. Solo voy a leer lo que un reconocido penalista de más de 45 años, fue profesor también en la Universidad Católica, tiene libros del Código Penal anterior, Código de Procedimiento Penal, del COIP, tiene muchos análisis, el doctor Ricardo Bacanrade, que él puso
Voy a leer textualmente lo que él puso, más allá del respeto que hay a la madre de la asesinada, la doctora María Belén Bernal. El doctor Ricardo Bacanrade, penalista, puso hace 3 días en un tuit, comillas, que alguien le diga a la señora Otavalo que cuando está calladita despierta más solidaridad. Esto a raíz de la polémica que se ha hecho, crimen de Estado, femicidio o también lo que usted muy claramente ha dicho, fraude procesal. ¿Cómo manejar con mucho tino estos temas y no involucrados, empujados por abogados que a veces deshonran a la clase, doctora Araujo? Pues sí, por eso es que ya le digo, de un lado, del otro, se pueden decir argumentos, otros que no sean ni argumentos, sino solo ideas, pero de ahí la importancia de que los que deciden, que son los órganos de justicia. O sea, si usted se va a topar con este proceso que ya ha traído el señor Cáceres, van a incidentar, Cáceres no quiere comparecer, le pueden dar, insisto, un habeas corpus porque ya da miedo que el derecho penal no sirve de nada por ciertos jueces que han manoseado y destrozado las garantías constitucionales. Si hay ese entrampamiento, si finalmente el Estado no responde con una justicia transparente, en este y en cualquier caso el Estado ecuatoriano va a tener responsabilidad internacional, lo cual no quiere decir que sea crimen de Estado. Lo que pasa es que yo veo que hay una confusión y se cree que, por ejemplo, el crimen de Estado está en el COIP. No, señor, eso no está en el COIP. Son conceptos de derecho internacional, en donde el responsable es el Estado ecuatoriano, por acciones u omisiones, pero habrá que ver cuáles tienen conexión directa con el caso, ¿sí? O sea, ya por el momento está caminando el femicidio. Yo apelo y hago sí un llamamiento a la Fiscalía que no se olvide del fraude procesal. O sea, también sí es hacer justicia, ver quién le ayudó a este señor que se vaya desde septiembre. No solo es que hay aplaudir que le encontraron, hay que ver quién le ayudó a que se quiera burlar de la justicia. Y pienso que la consideración de asuntos internacionales, lo que le puede pasar al Estado ecuatoriano, quizás se deba ver en su momento. Y yo no me atrevería a decirle a la señora Elizabeth Otavalo qué debería hacer o no hacer, porque asumo yo el dolor que ella tiene es enorme, ¿sí? Pero yo sí creo que en este momento démosle un voto de confianza a la justicia ecuatoriana. Mancillada y demás, yo creo que al menos en este caso hagan el favor de comportarse de una manera correcta. Y un llamado también a los colegas abogados, ¿no? Por favor, quienes le defiendan al señor Cáceres, defiéndanlo en derecho, no con triquiñuelas, entrampamientos, con desmerecimiento del ordenamiento jurídico, ¿no? Porque atrás de cada maña suele haber siempre malas recomendaciones y malos consejos que, como usted lo ha dicho, desprestigian la profesión de la abogacía, ¿no? Si me permite, doctora Paulina Araujo, vamos a una breve pausa publicitaria y volvemos con este análisis profesional que hace aquí en la revista de Opinión Democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Conoce a tu candidato y sus planes de trabajo en nuestra página web www.cne.gov.es y también en nuestra CNE App. Garantizamos el voto informado de la ciudadanía para las elecciones del próximo 5 de febrero. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. La democracia está en ti. Esta fue una cadena nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. 7:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos reiniciar este diálogo muy ilustrativo con la académica, la jurista, profesora de la Universidad Católica, doctora Paulina Araujo. Usted nos ha dicho en las últimas palabras, doctora Paulina Araujo, que hay que reivindicar también en un caso emblemático como este, lamentable, doloroso, condenable, pero también que se ejerza el derecho, tanto en la parte de acusación, que en medio del dolor por este femicidio, acusación de femicidio, y por otro,
la defensa a la que tiene derecho el principal acusado, el teniente Germán Cáceres, y también los otros involucrados. ¿Cómo reivindicar, por un lado, la acción de derecho, la actuación, la acusación de la Fiscalía y también de la justicia, a fin de que no solo aparezca un pedido, como ya usted mencionó, que sería, entendemos, traído a los cabellos un habeas corpus para sacar al teniente Cáceres, o también la actuación de algún juez, perdone que mencione, de Paján o de Manglar Alto, que pudiera prestarse para esto? Por supuesto, porque ya le digo, más allá de el abuso o no de medidas cautelares, usted también, y espero no ocurra, tenga órganos de justicia que respondan a todo menos a trabajar por el país y que proclamen alguna decisión que no esté avalada en los hechos que le prueben y en la norma que lo cobije, ¿no? De ahí que usted trae a colación algo muy interesante, el equilibrio que debe haber dentro de un proceso penal. Y el equilibrio es sencillo. Usted tiene una parte que es fiscalía, la que acusa, la que ejerce la acción penal, y en el otro lado tiene a los procesados. En este caso son 3. Cáceres, me parece el señor Camacho y la cadete Jocelyn Sánchez. Usted ve que la pelea, si lo quiere ver, es fiscalía versus procesados. ¿Quién hace que se guarde el equilibrio? ¿Quién pone las reglas claras para que haya objetividad? Un juez. Ahí entran los jueces. Y no es que porque les dicen son garantistas, son prodelincuentes. No, garantizan el debido proceso. Que ejerce el derecho a la defensa este señor Cáceres y los demás, que así como se van a presentar elementos de cargo, es decir, en contra de ellos también puedan presentar todo lo que ellos gusten, que les descargue de esa responsabilidad. Y al final, entre lo de cargo y descargo, son las autoridades de justicia las que deciden, ¿no? Y deciden con lógica, deciden con hipótesis probadas, deciden con los hechos que ocurrieron, con las normas que lo guían y llegan a una conclusión. Así es como se lleva a cabo la justicia, ¿no? O sea, no hay quien vale más o menos, sino que todos tienen la oportunidad de decir y actuar lo que gusten, pero los que deciden son órganos de justicia. Y si bien este caso es del que estamos hablando, es como deberían actuar en absolutamente todos, no porque tengan una cámara atrás o los medios y la sociedad misma hable del caso, es que en sí tienen que tomar tal o cual decisión. Es más, yo espero también que Fiscalía tenga una teoría del caso sólida, ¿no? Que tenga ya todos los instrumentos que va a presentar a los órganos de justicia para que la acusación sea sólida y que luego obviamente los órganos de justicia respondan con lo que se le va a actuar. Y eso se verá solo en las audiencias. Eso debe estar al margen de lo que usted y yo, los demás, pensemos, hemos leído, hemos investigado. Es en las audiencias donde se conoce qué es lo que ocurrió y serán los órganos de justicia los que tienen esta enorme responsabilidad con las víctimas, en este caso con la familia de la colega María Belén Bernal, y en todos los casos, y cada vez que administran justicia también le sirven al país, ¿no? Ojalá lo tengan presente. Ojalá los jueces y fiscales se den cuenta la tan delicada tarea que tienen en sus manos. Doctora Araujo, ¿cree usted que está bien que le hayan trasladado a la cárcel La Roca de Guayaquil al acusado, tal vez por seguridad, como se dice que tiene este centro penitenciario? Yo entiendo que es por motivos de seguridad. No se ha escuchado mucho cuál fue la decisión que se tomó para ejecutar la orden de prisión preventiva, porque a eso va la cárcel. Y eso es importante. Él va a la cárcel por una medida cautelar. No es que le están mandando a la cárcel ya a cumplir pena alguna, no señor. Él recién va a la prisión preventiva que la tenía en la orden cuando él estaba prófugo, ¿no? Entonces, por motivos de seguridad, no sé si también tomaron en cuenta despacio, porque como nuestras cárceles tienen un grave problema de hacinamiento, pero esas ya son decisiones que se debieron adoptar, asumo yo,
para garantizar que el proceso siga su marcha y que el señor obviamente tenga conservada su integridad personal, ¿no? Ya está a resguardo del Estado, es el Estado el que debe velar porque al señor Cáceres no le pase nada. Si me permite, doctora Araujo, dada su amplia experiencia, si puede darnos un comentario. Este momento, el argumento que ha dado en Ecoavisa esta mañana, uno de los abogados de la familia de María Belén Bernal, el abogado Jesús López, por favor. Respecto del delito de femicidio, yo considero que no podría aportar nada más Cáceres, en virtud de que nosotros tenemos prueba contundente de la participación de las 3 personas que se encuentran actualmente procesadas. ¿Y del delito de fraude procesal? Por supuesto, en el delito de fraude procesal sí se puede aportar demasiada información por parte de Cáceres. El delito de fraude procesal continúa en investigación previa, donde son varias las personas sospechosas que se encuentran siendo indagadas. Indudablemente, en ese delito de fraude procesal, Germán Cáceres podría aportar elementos de convicción, prueba, evidencia, dar nombres de las personas que le pudieron ayudar a sacar el cadáver de la Escuela Superior de Policía, las personas que pudieron ayudar a enterrar ese cadáver, las personas que le pudieron ayudar a fugar del país. Pero en el caso específico de femicidio, no hay nada más que pueda aportar Cáceres respecto de la participación de otras personas. Como vuelvo y repito, las pruebas son contundentes, los indicios son contundentes respecto de las personas que se encuentran actualmente procesadas por el delito de femicidio. Por favor, un comentario, doctora Paulina Araujo. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que el colega al final lo corrigió, porque al inicio le hablaba de pruebas contundentes. En lo penal hay pruebas solo en la audiencia de juzgamiento y todavía no estamos ahí. Ahora Fiscalía y jurídicamente se manejan con indicios. Sí, veo que el colega también hace la reflexión, y porque jurídicamente es así, que es el delito de femicidio el que está caminando ya como proceso penal en instrucción fiscal, y el fraude procesal en investigación previa. Lo que yo sí, normal, él es el abogado de la víctima, ¿no? De la familia de la colega Bernal. Lo que sí yo creo que, sin más decir, no, ya Cáceres nada tiene que aportar, al menos, no sé, alguna versión de él. Yo creo que no podemos ser tan tajantes en lo que implica el equilibrio dentro de un proceso. Pero ¿quién tiene que velar por eso? Fiscalía. Porque mire que Fiscalía, cuando investiga, se rige por el que se llama principio de objetividad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que analizar lo que le incrimina a una persona, pero también lo que le puede exculpar. Si ya no hay exculpación, si ya no hay manera, o ya está totalmente diáfano que los indicios del femicidio le llevan a estas 3 personas, ahí es que Fiscalía acusa, y acusa ante un juez, y ese juez decidirá, se llama juicio. O sea, si hay que matizar un poco, yo entiendo, ¿no? Él es abogado de parte, entonces él habla a favor de su parte. Pero yo creo que en el proceso penal, un proceso penal es largo. Se van siguiendo varios pasos, son varias autoridades decidiendo, y yo creo que lo más sano para la justicia del país, y no solo este caso, es que acatemos lo que se va actuando, algo que no esté mal, hacerlo notar, pero no prácticamente dictar sentencias en medios de comunicación, ¿no? Porque no es ético tampoco. Doctor Araujo, muy ilustrativo, insisto, lo que usted nos ha descrito. Habló de que esto pudiera ser un proceso largo. ¿Pudiera darnos a conocer los tiempos que establece el COIP para el desarrollo y estimativamente el tiempo que pudiera llevar este juicio? Es largo, ¿verdad? Porque, en plazos hay ciertas etapas que sí tienen un plazo perentorio, es decir, plazo que se cumple a rajatabla. La instrucción fiscal. La instrucción fiscal normalmente dura 90 días, pero cuando se ha vinculado a una persona, como fue el caso, el tiempo máximo de duración es 120 días. ¿Sí? La primera etapa del proceso penal. Luego, para la segunda, que es cuando Fiscalía acusa y el juez llama a juicio, es una audiencia. Pero
son audiencias largas, son audiencias que pueden durar días y también dependerán de la agenda de los jueces para qué fecha la señalan. Sí, no todos los jueces le señalo para mañana, tienen gran cantidad de trabajo como para el señalamiento. Luego, asumamos, llaman a juicio, va a un tribunal de garantías penales. Ahí se da la gran audiencia, ahí sí es que se actúan las que se llaman pruebas, y saldrá la primera sentencia. Ahí usted tiene, le digo más o menos, si no en un caso mediático, sino en casos normales, por lo menos 6 meses, si no es más. Luego tiene apelación, y la apelación también se va a evacuar en una audiencia que depende la fecha de cuando la señalen. Hay audiencias que se señalan igual 6 meses, 8 meses. Y luego tiene casación. O sea, asumiendo que van rápido, que ojo, no por rápido quiere decir que va a ser bueno, sino que lo hagan, incluso respetando la cronología de otros procesos, ¿no? No porque este caso duele y es mediático quiere decir que van a perjudicar a otras personas que también están esperando justicia. O sea, también tener presente que la Administración de Justicia no solo trata este caso, trata a todos. Pero es largo. O sea, decirle que tener ya una condena en firme, que sepamos ya quién, sin margen de dudas, tiene que cumplir tal o cual pena, nos estamos enfrentando algunos años. Fácil. Más aún, y de esto nos ha ilustrado en entrevistas anteriores la doctora Paulina Araujo, a veces incluso por sobre la norma vigente, ha habido audiencias en las que se va a anunciar un fallo, se suspende y en lugar de convocar al siguiente día o semana, llaman a la misma audiencia en meses. Es que es lo que le digo, sea por maña o sea por agenda de los jueces, un proceso penal, al día de hoy yo no podría decir exactamente cuánto tiempo dura. O sea, pero es largo. Y por el delito en este de femicidio no hay vía corta. No hay un procedimiento abreviado, por ejemplo, que se llevan a cabo más corto cuando asumen la responsabilidad. Eso no hay en femicidio. Femicidio, por la gravedad del delito, se somete al proceso penal común, el que tiene todas las etapas y todos los recursos, por lo serio del tema, ¿no? Doctor Araujo, y si él confiesa todo, asume la responsabilidad, aquí pudiera entrar la figura, le consulto para que nos ilustre, una colaboración de el principal acusado, el teniente Cáceres. No, eso sería un atenuante nada más. O sea, cuando hay una confesión espontánea del hecho, no es más que un atenuante. Pero en el caso de él, así tenga 1000 atenuantes que no las tienen, no se aplica una reducción porque es un delito agravado. Para bajar la pena a alguien, para que me entienda, alguien tendría que probar 2 o más atenuantes y ninguna agravante. En el caso de este femicidio hay agravantes. Así que aún con una confesión espontánea de él, no creo que punitivamente tenga ningún trato privilegiado. Al menos jurídicamente hablando, ¿no? O sea, se lo estoy diciendo aplicando la norma. Doctor Araujo, ¿y si es que se llegara a probar el femicidio, como dice el artículo 148, si no recuerdo en este momento, lo mínimo que tendría Cáceres, lo mínimo, sin los agravantes que usted nos ha señalado, lo mínimo que tendría de 22 a 26 años? Lo mínimo sería 22, pero por el contexto, al menos de lo que se conoce, ya veremos también lo que Fiscalía prueba, pero lo mínimo serían 22, lo mínimo. Y ahí no habría entonces atenuantes, sino al contrario, como usted dice, hay agravantes. Y con agravantes tendría 34 años, 6 meses. Y en el caso de él, de llegarse a esto, aquí no corre la prelibertad una vez cumplido un tiempo de la pena. En regímenes penitenciarios abiertos, semiabiertos, vea, recién tuvo una reforma, el COIP, pero fue básicamente para delitos de corrupción. Sin embargo, para eso al menos tendrá que cumplir el 65% de la pena para que sea un régimen semiabierto o el 80%. Pero ya le digo, recién estamos en instrucción fiscal.
No creo que sea oportuno estar haciendo el cálculo de la pena que tendría no solo Cáceres, ¿no? Hay 2 personas más involucradas. Pero yo creo que tenemos que ir paso a paso respetando el proceso penal, ya incluso ver si él se acogerá a regímenes penitenciarios, eso se lo analizará ya con sentencia en firme. Y que este caballero, el señor Camacho y la cadete Jocelyn Sánchez, de ser así y que sean condenados los 3, falta mucho tiempo como para ver finalmente cuál va a ser la decisión de los órganos de justicia. Estamos recién empezando, es la primera etapa del proceso penal de instrucción fiscal. Pero hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos que en este y en todos los casos haya pulcritud en la administración de justicia. Y le comprometemos a volverle a invitar para que nos siga ilustrando, doctora Paulina Araujo, de un caso complejo, difícil en la justicia respecto de un manejo profesional y responsable de lo que sería en este caso la principal acusación de un femicidio. Un gusto, como siempre, doctora Paulina Araujo, su ilustración y su análisis jurídico esta mañana en la revista de Opinión Democracia. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Muy amable. La doctora Paulina Araujo, jurista, penalista, profesora de la Universidad Católica del Ecuador. 7:18 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para analizar las perspectivas económicas 2023. 3 invitados. El economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, y el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Maestrito, ¿cómo le va? Me robaron el cerebro. ¿Será que conseguimos un hito por ahí donde usted sabe? ¿Le robaron a usted o al carro? Comprar cerebros robados es la peor idea. Además, si tiene un Toyota, los reemplazan sin costo. El cerebro de tu Toyota, déjalo en nuestras manos. Si por alguna razón fuiste víctima del robo,